Buenas noches, bienvenidos a otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, para compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con Roberto Guerra Beas. Roberto, qué gusto que estés aquí. Hola, igualmente, tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bienvenido a Astrolabio. Roberto es gestor cultural e investigador con más de 30 años de experiencia. Se ha desempeñado en diversas instituciones culturales como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Corporación Cultural La Recoleta y la Fundación Museo Violeta Parra. Es fundador de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales ENAC de Chile y ha publicado cerca de una docena de libros sobre diseño de proyectos culturales, particularmente en la gestión cultural comunitaria. Qué gusto. Vamos a hablar de mi fascinación, que es la gestión cultural comunitaria. Cuéntanos, Roberto, cómo llegó para ti este tema, cómo empiezas a abrirte en este mundo. Hola, bueno, un saludo a ti y a los que nos van a escuchar o ver. Yo diría que llegó de forma más o menos natural, pero también vinculado a las circunstancias que vivíamos en esa época. Yo crecí en dictadura y eso condiciona, digamos, de forma muy determinante lo que es la experiencia vital, en ese caso los niños de esa época. Mi mamá formó un voluntariado en la iglesia que precisamente se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es muy guadalupana, mi hermana se llama María Guadalupe, te darás una cuenta. Y en ese entonces las posibilidades de participación sociales o eran los clubes deportivos, sea jugar a la pelota o en la iglesia, fundamentalmente, y los centros de madres que promovía la dictadura. Por tanto, estaba muy limitadas las posibilidades, digamos, legales o generales de la población. Y en ese caso los niños íbamos a la iglesia, yo participaba en el coro, mi mamá, luego el terremoto del 85, que acá fue en el mes de marzo, en México fue en septiembre, formó un voluntariado guadalupano y empezó a organizar la ayuda social. Y yo diría que ese es un asunto que me marcó mucho, ya más adelante vincularme tanto con el trabajo social como con el organizarse, ¿no? Y ya más adelante se fue dando forma natural, entrar al coro de la iglesia, después ya en la secundaria el centro de estudiantes, en la universidad, bueno, ser presidente de la federación, aunque tenía otro nombre, pero era eso, de los estudiantes. Y ya en el año 91, 90, 91, empezar a participar en organizaciones propiamente ya culturales, instituciones donde existía una cierta estructura, se ofertaban talleres, y éramos los jóvenes que participábamos en la comisión juvenil de un espacio que se llamaba La Barraca, en el municipio de La Florida. Yo creo que esos son los antecedentes donde me fui vinculando, y en esa última que te comento en particular, donde tuve la posibilidad de conocer a gente extraordinaria y que uno la marca, ¿no? Gente que venía de un gran recorrido de la animación sociocultural, gente que trabajó con Violeta Parra, gente que venía trabajando a nivel de barrio, el tema de la animación, que vinculaban la música con la recreación, con lo lúdico, y donde mirando, ejercitando, siendo parte, después uno le encuentra sentido a todas esas cosas que uno vivió. Y bueno, la vida después me fue encaminando y ya, y se Sí, cuenta uno, sabe que está mi metido, alma de gestor floreció. algo así. Y si habláramos de un par de experiencias que nos quieras compartir, ya mencionaba en la presentación la sistematización que has realizado en distintas publicaciones y libros. Tienes un libro que es muy conocido por los distintos estudiantes del continente de América Latina, ¿no? Que es el diseño de proyectos culturales, que de hecho aquí lo tengo, ¿no? Y que ayudó mucho a estructurar, digamos, el campo comunitario. Cuéntanos algunas experiencias. Muchas gracias. Yo diría que en algún minuto, cuando hay o se empiezan a acumular experiencias que son relevantes o significativas para uno, empieza a tomar fuerza, a cobrar sentido la idea de poder ordenar
ese pensamiento, esa experiencia, para poder contarla, ¿no? En primer lugar, para tenerla uno claro. Creo que hay una necesidad interior propia, que es de uno. En la medida que uno tiene ordenado un pensamiento, una práctica que viene realizando, para poder compartirla, se da esa necesidad. Y yo sin querer queriendo, me puse de repente a escribir. eh, Mi primer libro fue un libro sobre desempleo juvenil en el municipio de San Antonio, que es un municipio cerca de Santiago, 1 hora 40 hacia la costa, es el puerto más grande que tiene Chile. Valparaíso es el más conocido, pero San Antonio es el más grande en volumen de carga, y nos tocaba trabajar con jóvenes desempleados. Resumiendo la historia, después de 2 años de trabajo con un muy alto desempleo, una tasa de un 25% en ese municipio, era la más alta del país, y Impresionante. era brutalmente alta. Tengo los recortes de prensa, y habitualmente el desempleo juvenil duplica el adulto, entonces te imaginarás. Y hicimos mil cosas, seminarios, encuentros, sensibilización de empresarios, yo metí el tema del intercambio cultural, salto cósmico hacia el futuro. Años después me cambié de casa y me encontré con una caja de cartón. La abro y siempre digo que me estalló la experiencia en la cara. La caja tenía cintas de cassette, DVDs con videos, las fichas de inscripción de los jóvenes, los materiales de las actividades, fotografías, prensa, una cantidad de cosas, y me dije algo hay que hacer con esto. Y como ya conocía la metodología de sistematización de experiencia, me propuse ordenar esa experiencia que estaba en la caja, ¿no? Que tenía a la vez muchas vivencias. Volví allá y empecé nuevamente el proceso y se transformó en un libro, porque me parecía que eso no podía quedar encerrado en la caja. Entonces creo que ahí hay una pista que siempre la trato de compartir, ¿no? O de agitar, que es tremendamente importante para quienes están trabajando en el campo, están realizando intervención directa con personas, grupos y comunidades. La importancia de documentar la práctica. Es fundamental documentar la práctica como una tarea, no como algo accesorio de que todo el mundo toma la foto porque todos tenemos como tomar la foto. Tenemos un Claro. celular. Sino que darle una orientación, asignarle una finalidad. Y en la medida que tienes eso, la posibilidad de sistematizar es mucho más cercana. Y en el de proyecto fue algo similar, fíjate. También yo tenía unos materiales chiquititos de trabajo que habíamos hecho 10 años atrás, y siempre hacía mis charlas, me invitaban porque es un tema que me interesaba y lo empecé más o menos a entender. Y un día me dije, esto da para más. Y empecé a escribir, y le di más o menos forma a ese libro, que ya lleva 3 ediciones. Lo hemos presentado como en 8 países, creo ya. Qué bueno. Estamos intentando ya tener la 4.ª edición para luego. Y tiene que ver también con compartir un recorrido y, y discutir algunas cosas en el ámbito de proyecto, que es otro tema, pero que no todo es formulario, no todo es producto, sino que también es proceso, que el proyecto tiene sentido cuando es con la comunidad, que no hay proyecto cultural sin participación, que no es posible hablar de proyecto cultural comunitario sin comunidad. A propósito de que hay hoy día una efervescencia por lo comunitario desde hace algunos años, Ujú. donde pareciera ser que todo es territorio, todo es comunidad, todo es situado, comillas, comillas, comillas. Y claro, son ciertas modas que se van instalando, pero llama la atención cuando el proyecto comunitario no tiene comunidad. Sí, Cuando el claro. proyecto cultural participativo lo empiezas a revisar y la gente no participa en nada más que como público. Entonces, también es un asunto para problematizar. La gente reducida a público. ¿Y cuál de esas experiencias directas, digamos, tuyas en la construcción de comunidad ha sido una que tú digas, esto es la magia de la participación cultural comunitaria? Hay varias, pero hay una que es de la cual estoy trabajando. No voy a hacer un spoiler, pero sí estoy Voy a hacer un spoiler. Haz spoiler, por favor. auto spoiler. Sí, la gente que está en mi entorno y que me conoce sabe que estoy en eso hace un tiempo. Estoy terminando una investigación sobre una experiencia que es la Plaza Víctor Jara de Pudahuel,
la pueden googlear y van a encontrar una página que habla de eso. Esa es la primera plaza pública que se llama así en Chile, en honor al cantante asesinado, y que tuvimos oportunidad de inaugurar el año 94. Mira la cantidad de años que han pasado. Yo vivía en ese municipio, que es donde está el aeropuerto de Santiago, y la plaza ya se había creado años antes, ¿sí? Por otras generaciones de militantes, luchadores contra la dictadura. Pero tenía nombre como NN en el municipio, y nos organizamos bastante más jovencitos y logramos que el municipio le pusiera como tal. Y luego la remodelamos porque pasó a tener legalmente el nombre, pero seguía siendo una plaza muy pequeñita, muy humilde, con poca o nada de equipamiento. Y construimos, perdón, un escenario escultura con forma de guitarra. Es una guitarra partida a la mitad, de hormigón, que surgió de un proceso participativo, se hizo con trabajo voluntario, muy bonito. Resumiendo, 17 años después de eso, el municipio, queriendo remodelar la plaza, sin decirle nada a nadie, o con muy poca información, destruye lo que se había construido y casi destruye la guitarra por completo, ¿no? El brazo de la guitarra, que es el acceso, la rampa al escenario, la destruyó, la estructura quedó tambaleando, y lo interesante es que salió la gente en masa a defender lo que consideraba su plaza, su escenario, con una forma extraordinaria. Yo estaba al otro lado de la ciudad, me llamaron, llegué, y me encontré con la escena de una comunidad movilizada, gente que era niño cuando estábamos construyendo eso y que decía, esto lo construimos nosotros. Y uno sabe que eran niños que estaban entre jugando y todo lo demás, pero lo sentían propio, lo sentían propio. Y obligó a detener las obras, obligó a que ese proceso de participación ciudadana que es muy interesante, fíjate, lo cuento en detalle en el libro. El municipio acá legalmente está obligado, el Estado, a hacer procesos de participación ciudadana cuando hay obras que involucran a la comunidad, una carretera, un puente, qué sé yo. Y todos sabemos que son formales, son solamente por cumplir. Y en este caso lo interesante es que con una cartilla de metodologías participativas, a la cual no he tenido acceso, establecía que la participación en torno a la plaza era 2 calles para allá, 2 calles para acá, 2 calles para acá y 2 calles para acá. Eso es lo que definía la cartilla de metodología. Por tanto, eran variables administrativas, no culturales. Claro. Y la gran reflexión que hace la propia gente del municipio, cosa que yo saludo porque es aprendizaje a partir de la experiencia, es darse cuenta que no se puede definir la participación por un asunto mecánico, 2 calles para allá. Entonces, esa es una experiencia que es de un lugar muy significativo, una plaza pequeñita, pero muy, muy conocida, reconocida por la historia que tiene de tradición y de lucha, y donde se juntan todos estos elementos de apropiación simbólica, de participación, trabajo voluntario, y de la gente, que la gente defiende lo que cree que le es propio. Y la memoria, ¿no? Porque Y es la la cara además, ¿no? Que eso lo hace particularmente muy interesante. Y si nos moviéramos a eso que ya acabas de mencionar, los aprendizajes compartidos, ¿qué aprendizajes fuertes, no? Porque algunos tendrán tu libro, otros no, algunos lo conocerán, otros googlearán, otros, como algunos de mis estudiantes, dicen, ay, maestra, qué bueno que lo entrevistó porque ya lo conocí. Y eso significa que no van a buscar nada más, ¿verdad? Entonces, compártenos algunos de esos aprendizajes que has tenido en estos años que para ti sean centrales en estas dinámicas. eh, Retomando lo anterior, fíjate, a mí un tema que me preocupa y ocupa mucho es el de la participación. Es un tema al que le dedico tiempo bueno, y práctica también, porque eso es. Eh, Se suele invocar la participación como un elemento constituyente de la fundamentación de los proyectos culturales. Y se dice cuando nos toca evaluar o leer, incluso ver, porque también lo que se hace se puede observar, ¿no? Lo que está detrás del proyecto también se ve, comillas, en la puesta en escena. Y se hace alusión a la participación como una metodología. El proyecto tiene metodología participativa. Y llama la atención cuando en esa puesta en escena o la práctica de los proyectos culturales comunitarios, tanto a nivel gubernamental como de los propios gestores, organizaciones, la participación se remite solamente al hecho contemplativo o tiene carácter pasivo. Es decir, yo defino lo que quiero hacer y lo entrego a un otro que va o no va, aplaude o no aplaude.
Entonces allí conviene mucho esta idea de la escalera de la participación de Roger Hart, que analizando el asunto del tema de la infancia, él hace un análisis proyectivo extraordinario, ¿no? Que dice que la participación pasa o transita desde la más burda manipulación hasta el más pleno empoderamiento. Entonces creo que es un tema que los gestores culturales tenemos que mirar. Yo llamo espejearnos, ponernos en el espejo y mirar qué estamos entendiendo por las cosas que estamos diciendo, porque a veces repetimos como loro lo que está de moda, pero también problematizar lo que hacemos, ver qué oferta de participación estamos generando, cuánto, cómo y cuándo, cuánto, cómo y cuándo participan las personas, grupos y comunidades en los que hacemos, porque lo contrario no pasa de ser demagogia o algo políticamente correcto, invocar el territorio, invocar la comunidad, invocar la participación, pero lo que se hace eso no aparece. Y malos ejemplos de eso hay muchísimos. Lamentablemente hay muchísimos ejemplos de simulacros de participación, de manipulación, de mira qué lindo esto, quiero tu opinión, pero lo voy a hacer igual como yo quiero hacerlo. Entonces ahí tenemos que estar muy, muy observantes y críticos, pero fundamentalmente con nosotros, porque hacia afuera es muy fácil. El desafío mayor es con nosotros mismos. Y en esos procesos, ¿cómo ves y cómo has vivido o generado, digamos, los procesos dentro de dinámicas institucionales? ¿No? Has trabajado en instituciones, en distintas, desde públicas hasta sociales. Un poco cómo ves lo que espera la institución y el papel del gestor en ese proceso. Creo que es equivalente a lo que decía yo recién, que uno tiene que ser consistente y coherente. Las instituciones públicas, por ejemplo, aquellas que gozan de presupuesto, tienen esa fortaleza, que es muy distinto a la autogestión. La autogestión entendida como la capacidad que tenemos de concretar lo que hacemos desde nuestros propios recursos, precariedades y posibilidades. Hacemos lo que hacemos en la medida que podemos o como lo podamos, ¿no? Una institución tiene una gran fortaleza que es un presupuesto. Tiene personal, tiene equipamiento, infraestructura, en general, ¿no? Las públicas o las que gozan de financiamiento público. Entonces, yo creo que tienen una doble responsabilidad de que los recursos públicos sean invertidos, sean eh, eh, traspasados, creo yo, a la comunidad, a la sociedad, de forma transparente, ojalá participativa. Por ejemplo, distinto es que una institución programe por sí y ante sí, que es el modelo más común que uno ve en el plano municipal. Yo he tenido la suerte de estar ahí desde Sonora hasta Puerto Williams, la última isla ahí antes, al final del mapa, y cuando uno conversa con los gestores, los colegas de municipio, la crítica más o menos es la misma. Son más o menos las mismas todas en el mapa Sí, latinoamericano. de acuerdo. Que estamos desorganizados, que falta presupuesto, que estamos que aquí, que allá, son más o menos 4 o 5 las críticas. Y una de ellas es que a nivel municipal el municipio hace lo que quiere y que pregunta poco, hace lo que cree que es bueno para el resto. Y yo diría las instituciones ahí tienen posibilidades, por ejemplo las convocatorias. Yo creo mucho en las convocatorias. Sí. En el Museo de Violeta Parra, tú mencionabas hace un rato que venía realizando distintas acciones relevantes, qué sé yo, en el legado de esta gran mujer, prócer cultural, que es la Violeta Parra. Pero a mí me pareció relevante impulsar convocatorias. Hicimos una convocatoria que llamaba a la comunidad en general, artística y a la sociedad en su conjunto, a mirar qué es lo que pudiera hacer con apoyo del museo que permitiera difundir la obra de Violeta Parra. Dicho de otra manera, ayúdenos a cumplir nuestro objetivo. Y financiamos iniciativas en casi todo el territorio nacional. Si no me equivoco, 14 o 15 regiones de 16, o en gran parte del territorio nacional, con fondos públicos. Y esa es una chance distinta a que tú programes haciendo lo que tú crees que es correcto. Y eso tiene que ver también con la problematización de la idea de la participación. Que yo soy muy crítico de eso, ya, bueno, te habrás dado cuenta ya que me está escuchando mal, de esta idea, a mí me parece populista la participación.
que es muy fácil, la retórica, de todo lo demás, pero tiene que hacerse concreto, se tiene que operacionalizar. Claro. Y ese es un desafío técnico, político y ético. Cuando hablamos de proyecto cultural o qué sé yo. Otro ejemplo, tú puedes hacer un seminario, tú puedes hacer un coloquio, un congreso, y puedes invitar a todos los invitados que van a exponer. Ese es un modelo. En un seminario que es muy tradicional y pasa y no sucede nada. O puedes hacer un seminario con convocatoria abierta, donde lo que se exponga es lo que la comilla, comunidad de gestión cultural puede interesarse, o tú lo puedes designar. Son formas que tienen que ver con cómo comprendemos, cuánto nos importa la participación, y por tanto hablas de una dimensión ético-política. Claro, sí. Creo que ese es uno de los talones de Aquiles más fuertes, digamos, que tenemos, ¿no? Que se da la participación como un hecho dado y no como una construcción colectiva. Y entonces, en tanto no es construcción, no hay participación. Y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Una cosa que no se desenmaraña. Ya nos has hablado de varios aprendizajes y de temas centrales. Si alguien, que ya son muchos, ¿no? Decías que el tema está un poco de moda, yo también percibo eso, y percibo un poco que se toma como una receta, Mm. ¿no? Como si ya estuviera dado y no como un proceso. Si alguien que nos escucha se quiere dedicar a estos temas que nos dedicamos tú y yo, ¿qué le sugieres? ¿Hacia dónde crees que deba ir encaminando sus conocimientos, sus aprendizajes, sus posibilidades? Porque pues ya llevamos, ¿no? En tu caso llevas casi 30 años en procesos comunitarios desplegando distintas herramientas y pues tenemos nuestras cajas de herramientas. ¿Qué le sugerirías? Yo debería estar muy atento, siempre cuando sale este tema o la pregunta a veces, yo me recuerdo de un libro de Anderé, Ezequiel Anderé, que seguro quienes nos escuchan lo habrán leído, estudiado y habrán lamentado su partida hace poquito ya. Sí, hace poco. Eh, Él en el manual del animador sociocultural incorpora una caricatura de un personaje que está así de cuerpo completo y dice, bueno, entre otras tantas, que nadie puede animar a otro si no está animado. De pasadita tira algo que suena como chiste, pero tiene mucho de fondo. Y dice, indica con una flechita las partes de este personaje, ¿no? Hay que estar muy atento a escuchar. Hay que estar muy aguda la observación, saber comunicar, ¿sí? Manos abiertas también para ayudar, para tomar una pala, para mover una silla, como también para escribir. Eso lo agrego yo. Y dice zapatos, zapatos dispuestos a caminar, la mochila llena de herramientas, la caja de herramientas que uno va acumulando en el disco duro del cuerpo y de la experiencia, ¿no? De los afectos, todas esas cosas que son la técnica. Eh, y las otras que son ya vinculadas algunos les llaman habilidades blandas o al ser, yo diría, la disposición, la sonrisa, la capacidad de comunicar, la escucha. Eh, yo diría que eso es fundamental. Nadie puede pretender llegar a cambiar algo si no se dispone a conocer ese algo que quiere cambiar. Yo eso lo aprendí en la práctica. Después lo pude estudiar, lo conceptualicé, pero y en el libro proyecto también lo señalo, ¿no? Que no podemos pretender modificar lo que no conocemos y que a mayor conocimiento del tema, objeto de intervención o problema, más posibilidades tenemos de cambiarlo creativamente. ¿Eso qué significa? Que no hay que ahorrarse el proceso participativo. El camino corto es suplantar la participación, decir yo sé, porque soy gestor cultural, porque estudié, comillas, yo sé lo que a la gente le hace falta. Qué Y me, peligro, ¿verdad? y me ahorro el viaje, me ahorro el tiempo, me ahorro los recursos, cosas que le es muy fácil a las instituciones en particular. Y se ahorra el conflicto. Participación comunitaria supone conflicto. Es consustancial el conflicto, es normal, natural, no pasa nada. Hay que saber gestionarlo cuando aparece. Entonces, estar disponible para ese proceso, que es el camino largo, pero es el más fecundo. También uno, creo yo, que
mirando para atrás las experiencias y comparando, uno dice, claro, haber dedicado tiempo a la reunión, haber ido, generar confianza, que a uno lo conozcan, que expresar, es algo que permite cosechar. Me gustó. Quedé así como, ay, sí, ¿no? Generar confianza, la mirada. Y yo creo ya para ir cerrando, porque ya hemos hablado de todos nuestros temas, cuéntanos de la escuela. Ah, Ah, la escuela de Inglaterra, no, esa es lo que yo estudié, se llama Inglaterra. Bueno, nosotros tenemos una organización acá conformada por trabajadores sociales, por artistas, por gestores, dice un par de diseñadores que son clave en estos procesos de que las cosas tengan imagen, que ya estamos cumpliendo 20 años, ahora en el mes de junio cumplimos 20 años y estamos con un programa de actividades bien bonito, que de hecho el fin de semana pasado fuimos con 60 personas al zoológico, conseguimos entrar y estábamos re contentos porque eran niños, algunas y adultos mayores que no habían ido porque es un parque temático que está a la salida de la ciudad que no es barato. Entonces se alinearon los astros ahí, conseguimos los pases y pudimos hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos muy inmersos en el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, que se va a hacer precisamente en México, en Jalisco, en el mes de octubre. Somos parte de ese comité organizador desde el primero, que impulsamos precisamente acá en Chile el año 2014. Estamos con 2 publicaciones temáticas que ya las van a ver a fin de año, en octubre, sobre gestión cultural comunitaria, precisamente que es un tema que nos ocupa muchísimo, que nos interesa documentar, promover, difundir, que en definitiva es la gestión cultural aplicada a lo comunitario, comillas, y otro que es de gestión cultural e infancia, que es uno de los temas, yo diría, más relegados, o de los relegados en el ámbito de la gestión cultural, que ahí hay mucho que decir. Estamos desarrollando una escuela. Nosotros le pusimos, sí, de hecho miramos para atrás, escuela, escena, como el nombre que en el momento nos hizo sentido. También tiene algo de volver a eso. En un municipio grande que de acá de Santiago, estamos trabajando con 40 personas, líderes comunitarios, y ese es un espacio formativo que busca precisamente poner a disposición de este tipo de agentes experiencias, herramientas vinculadas a que puedan mejorar, fortalecer sus procesos a nivel comunitario. Eh, y bueno, vamos a también tener en lo que resta del año, concluyo una cena de celebración, de juntarnos con los amigos y un seminario que este año estamos vinculando, que se llama Comunidades, Cultura y Participación, el séptimo, que venimos realizando hacia los temas de eh, habitar en la ciudad o estos entornos urbanos en contextos que están crecientemente tomados por la violencia y la inseguridad, como pasa en todas nuestras capitales y acá dramáticamente está pasando. Y me olvidaba, estamos trabajando muy entusiastamente también en torno a la conmemoración de los 100 años de una destacada luchadora de los derechos humanos que se llama Ana González de Recabarren, que en dictadura le desaparecieron a su compañero, a sus 2 hijos y a su nuera. Es una figura muy, muy conocida y reconocida acá y estamos trabajando en su homenaje. qué belleza. Me ha gustado todo, me ha inspirado mucho. Yo me alegro. Preguntarte si hay algo que quisieras agregar, algo que no hemos incluido en la plática y si no agradecerte todo, qué gusto escucharte y qué gusto aprender contigo. No, muchas gracias a ti. Yo quisiera felicitarte por el espacio porque sentarse a conversar es algo que tiene tanta cotidianidad, pero ponerle una ruta, un rumbo como estás haciendo con Astrolabio, que yo he visto varios programas y los pongo ahí, no siempre estoy pegado, lo estoy escuchando, genera preguntas, genera certeza, dice, va, estamos por el camino de coincidencia. Yo quisiera solo agregar que una invitación a todos los que nos puedan ver, sobre todo los más jóvenes que están ahí con sus proyectos, empujándolos con distintas posibilidades o marcos institucionales. Hay que ocuparse, darle el tiempo, asignar los recursos, gestionar para tratar de nivelar esto que está tan desigual entre lo que hacemos versus lo que documentamos y sistematizamos.
es tan la cantidad de experiencias maravillosas que se hacen, que se realizan con tanto pulso y energía, pero es tan poca versus lo que se hace, lo que se documenta, se ordena y se comparte, ya sea sistematizado, que pueda permitir ilustrar otros procesos. Aquí la rueda ya está inventada hace mucho rato, entonces cuando uno puede conocer proyectos que están ordenados, hay un conocimiento, hay un pensum que se puede compartir, vaya que le sirve a otros. Yo diría que es una invitación a documentar, a ver, investigar la metodología de sistematización de experiencia. Les invito a que miren la página de GAC, www.egac.cl. Hay una sección de sistematización de experiencia y manuales, hay herramientas que pueden mirar y si en algún minuto se dan las condiciones puedan sistematizar y compartir lo que están haciendo. Muy bien, luego colocamos en la descripción del programa la dirección que nos das, me la mandas por WhatsApp y ahí Muchas gracias. la colocamos. Muchas gracias a ti, Roberto. Un gusto que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro jueves de Gestión Cultural. Buenas noches.